Probablemente todos ustedes hayan oído y sepan algo sobre un lugar como Backrooms, pero casi ninguno de ustedes sabe de dónde viene este mito. Al igual que este tipo no lo sabía. Hace 3 años desapareció en California. Se fueron de vacaciones con toda la familia, montaron tiendas de campaña y mientras la familia descansaba, el hombre simplemente decidió ir al baño a orinar. Pero de repente notó algo, después de lo cual también quiso hacer caca. What I find really weird is that these lights are on. Hola a todos, queridos amigos. Mi nombre es Jack. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nuevos videos. Bueno, como es habitual, según la tradición, en este número he recopilado 3 de las historias más terribles que nadie puede explicar. Así que comencemos. Después de ver este video, las personas en los comentarios se dividieron en 2 bandos. Algunas personas piensan que al tipo le encanta Backrooms tanto que lo construyó con sus propias manos y lo alejó de su esposa e hijos. Bueno, algunos creen que esto no es del todo un mito y puede ser una especie de salida a la simulación. Para comprender toda la esencia de esta historia, debes saber un poco sobre cómo surgieron los llamados Backrooms. La primera mención del juego fue en 1989 en California. Ese año hubo un potente terremoto que se cobró muchas vidas. Entonces, se cree que fue allí donde se formó la llamada anomalía. Y después de eso, se refirieron a esta historia, se les ocurrió un juego así y así sucesivamente. Es decir, es algo así como una brecha espacio-temporal entre 2 mundos y puedes llegar allí en cualquier momento cayendo a través de las texturas de nuestro mundo. Pero lo más extraño aquí es que el tiempo pasa de manera diferente en ese mundo y en el nuestro. Es decir, cuando llegas allí, te quedas allí 1 año y vuelves aquí, encontrarás que aquí solo han pasado 3 minutos y medio. En principio, nadie se dará cuenta de que faltas. Pero todo esto es solo una suposición que se puede probar de la misma manera que los horóscopos. Es decir, de ninguna manera. Pero volvamos a la historia con este tipo. Todo empezó cuando Sampies decidió irse de viaje con su esposa e hijos. Y, irónicamente, planeaban viajar a través de California. Todo sucedió el tercer día de sus vacaciones. Conducen hasta un acogedor lago y, sorprendidos por las vistas estéticas de este lago, comienzan a desmantelar sus tiendas de campaña y deciden pasar la noche allí. Mientras su esposa y sus hijos descansaban allí, el marido decidió internarse un poco más en el bosque, aparentemente para hacer sus asuntos húmedos. Pero en este mismo momento comienzan cosas extrañas. Las imágenes de la cámara lo muestran adentrándose rápidamente en el bosque y caminando así durante 10 minutos. Es decir, todo parece como si se dirigiera a un lugar determinado. Es poco probable que tuviera tanto miedo de que alguien viera sus heces. Es decir, lo más probable es que estuviera buscando algo específico. Y aquí está lo más interesante. En algún momento, la esposa de Steve se da cuenta de que hace mucho que no está y decide ir a buscarlo. Después de caminar por una parte del bosque, se da cuenta de que él está desaparecido y llama a la policía, ya que comprende que es poco probable que lo encuentre ella misma. Pero aquí sucede algo interesante. Mientras la policía conduce, mi esposa recibe un mensaje en su teléfono con solo una grabación de video, es decir, sin texto, solo un archivo de video, lo que confirmó todos sus temores. This, I think, was about as far as I got. Chickened out and ran back up to the... Al parecer, le pareció que había encontrado el lugar que buscaba, pero al entrar, se da cuenta de que, al menos, todo parece bastante extraño. Cuando llegó la policía, volvieron a peinar todo el bosque en un radio de 1 kilómetro y no encontraron nada parecido a lo que había en este vídeo. El propio Pies fue incluido en la lista de buscados, pero el caso permaneció abierto, y, naturalmente, la esposa fue la primera sospechosa. Por cierto, esto es lo que sucede con mayor frecuencia. Quiero decir, cuando uno de los cónyuges muere, la mayoría de las veces se culpa al otro cónyuge por su muerte, y al final resulta así. Pero aquí hay un punto muy interesante. ¿Recuerdas esa regla sobre las diferencias horarias? Como dijo la esposa, se dio cuenta de que su marido había desaparecido solo después de unos 20 minutos. Por lo tanto, en teoría, el marido solo podría haber permanecido allí durante 5 años en ese momento. Por eso propongo suponer que el hombre simplemente fue abducido por extraterrestres. Esto suena mucho más lógico. Si alguna vez te ha encantado jugar al escondite y esconderte en el armario,
Por ejemplo, créeme, después de esta historia no lo harás. Creo que muchos de ustedes han tenido experiencias en las que sus hermanos o hermanas mayores los encerraron en un armario y los mantuvieron allí por un tiempo. En principio, esto no tiene nada de peligroso a menos que estuvieras encerrado en un armario durante 6 años, que es lo que le hicieron a esta chica. Su nombre es Lauren Atkinson y estuvo guardada en un armario durante 6 años. Cuando fue rescatada, los médicos quedaron impactados por lo que encontraron tanto en su cuerpo como en su interior. De hecho, lo aterrador no es ni siquiera el estado en el que se encontraba después de eso, sino cómo sucedió todo y quién tiene la culpa de todo esto. Todo le ha ido mal a Lauren desde que nació. Ella nace y su madre Bárbara inmediatamente la abandona y la da en adopción. Fue adoptada por Sabina y Bill. Por extraño que parezca, aquellos fueron los mejores días de su vida. Sus padres adoptivos la trataron muy bien y siempre le compraban mucha ropa, juguetes y todo tipo de cosas. Pero no pasa mucho tiempo antes de que su madre biológica, Bárbara, regrese y le diga que ha cambiado de opinión, es decir, que quiere devolver al niño. Y por muy indignados que estuvieran sus padres adoptivos, Bárbara logró hacer ya que los documentos aún no se habían utilizado. Para que lo entiendas, su propia madre, Bárbara, llevaba un estilo de vida nada indecente, pero lo que hizo a continuación fue demasiado incluso para esas personas. Entonces, la niña regresa a su casa y a las pocas semanas comienza la misma locura. Su propia madre, Bárbara, bebía a menudo, por lo que constantemente le gritaba a su hija. Cuando sus padres adoptivos visitaron a la niña de todos modos y llegaron a su casa, notaron algunas marcas rojas en su cuerpo, similares a pestañas frescas. También notaron sangre en la boca de la niña. Y cuando le preguntaron a Bárbara cuál era el motivo, Bárbara dijo que simplemente no era asunto tuyo. Entonces, según la propia Lauren, cuando su madre y su padrastro se emborracharon, simplemente comenzaron a usar a la niña como un juguete de peluche. Es decir, se burlaban de ella y la pateaban por la habitación como si fuera una pelota. Solo por diversión. Estaba muy intimidada y tenía miedo incluso de decir una palabra, porque eso conduciría a un escándalo aún mayor. En algún momento, solo por diversión, su madre incluso empezó a ahogar su cabeza en el fregadero para que ella y su marido pudieran divertirse con ello. Pero esto ni siquiera es horror. El horror es que, cuando no tenían dinero, ella y su marido incluso entregaron a su hijo a pedófilos para cierto tipo de entretenimiento, por así decirlo. Para que lo entiendas, ella solo tenía 3 años. Y, naturalmente, cuando no le gustaba nada y lloraba constantemente, su madre Bárbara se cansó. Y ahora llega ese mismo momento. Ese día la encierra en un armario y no la deja salir durante 6 años. Lauren, de 3 años, vivía todos los días en un armario. Le daban de comer algunas sobras de la mesa o comida para animales y, a veces, se olvidaban por completo de que necesitaba comer algo. La dejaban salir de este armario solo 2 minutos al día y luego solo para golpearla por sentarse allí llorando. Día tras día pasó en este armario, viendo el mundo entero solo a través de un pequeño espacio. Simplemente dejó de comprender dónde estaba y quién era. Es decir, imaginemos cuán deformada está la conciencia de una persona que simplemente no interactúa con el mundo que lo rodea. Básicamente sobrevivió solo porque una de sus hermanas la alimentó con comida para animales robada. Un día todo termina. La madre tuvo una pelea con su marido, y en venganza él decidió contarle todo a las autoridades tutelares. Entonces, cuando la policía llegó a su casa, se sorprendieron al menos por el hedor que había en su apartamento, y como máximo por lo que vieron en el armario. El cuerpo de Lauren, que entonces tenía 8 años, parecía el cuerpo de un niño de 3 años. Pesaba solo 11 kilogramos, tenía los dientes rotos, el estómago hinchado y la piel de la parte posterior del cuerpo se había despegado por completo. Pero no olvides que su armario fue esencialmente su armario todo el tiempo. Los médicos le dieron a Lauren unos meses, pero ocurrió un milagro y ella aún sobrevivió y se recuperó. Así que incluso se puede decir que esta historia terminó con un final feliz, porque Lauren incluso después de eso fue a la escuela y luego a la universidad. Su madre, Bárbara, y su marido fueron condenados a cadena perpetua. Aquí hay simplemente un hecho importante: esta familia tuvo un total de 5 hijos, y por alguna razón trataron a Lauren de esta manera, y todos los demás niños no fueron privados de atención y al menos nadie los golpeó. Pero la cuestión es que estos acontecimientos no son incidentes aislados. Entiendes que nuestro mundo está lleno de esto. Quizás haya violencia en tu familia y debes entender que eso no está bien. Y como mínimo, debes contarle todo al menos a tus compañeros de clase en la escuela. Y solo tengo una pregunta para esos padres: ¿por qué dan a luz? Y pasamos a la siguiente historia. Seguro que todos os imagináis trabajando como guardia de seguridad o vigilante. Entonces, simplemente te sientas ahí toda la noche o pones TikTok. De la misma manera, también se la imaginaba este chico, que consiguió un trabajo como guardia en la escuela, pero ni siquiera sabía de que tendría que protegerse.
El nombre de este tipo era Amir Baskuna. Bueno, tal vez ese sea su otro nombre. Para poder mantener de alguna manera a su familia, en 2017 decidió buscar trabajo, pero, lamentablemente, debido a su estupidez, lo contrataron solo como guardia de seguridad. Se podría decir que no es el peor trabajo para él, pero de hecho, esta era la peor opción, ya que literalmente no soportaba la oscuridad y era muy tímido. Sus amigos borrachos, naturalmente, lo sabían y más de una vez lo asustaron y se burlaron de él. Pero esta vez, Amir no estaba de humor para bromas. Todas las noches tenía que quedarse solo ante un enorme edificio por el que tenía que caminar varias veces a lo largo de la noche con una sola linterna en la mano. Según la esposa de Amir, esto ocurrió la cuarta noche. Ya había empezado a acostumbrarse y, en principio, decidió que poco a poco había superado su miedo a la oscuridad. Pero créanme, se apresuró un poco a sacar conclusiones. Aproximadamente a las 12 am, Amir escuchó un sonido extraño en el pasillo, como el crujido de una cama, como si alguien estuviera saltando sobre ella. Y entonces Amir se da cuenta de que no ha superado ningún miedo y en general es mejor dejar este trabajo. Pero aún así, aparentemente por sentido del deber, decide comprobarlo. Va a su armario, se encierra allí y espera que haya sido solo un mal sueño. Pero entonces se dio cuenta, recordó lo que les había contado a sus compañeros de bebida sobre en qué escuela trabajaba. En ese mismo momento, alguien llama a la puerta. La abre y sus amigos, felices de risa, irrumpen en su habitación. Amir se calma, se ríen, se burlan de él, se enojan porque Amir se enamoró de esta broma. Pero después de esto, los amigos se van a casa y Amir regresa al puesto de seguridad. Y aquí es donde comienza la diversión. Ha pasado media hora desde que se fueron sus amigos, es decir, son aproximadamente las 4 de la mañana. Amir se queda dormido lentamente en su silla, mirando a las cámaras con un ojo y sus sueños con el otro. Con un ojo que por casualidad estaba mirando a las cámaras, nota algún movimiento. Se levanta de su silla y comienza a reír pensando que fue uno de sus amigos el que se quedó para volver a gastarle una broma. Pero al acercarse a este lugar, la sonrisa desaparece de su rostro. يي بسم الله الرحمن الرحيم. Estaba sentado en esta habitación con cámaras de vigilancia, y lo que vio allí fue justo aquí. En consecuencia, este alguien o algo estuvo allí todo el tiempo junto a Amir, pero él simplemente no lo notó. Decide volver a recorrer este armario todavía con la esperanza de que sea uno de sus amigos. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ها سمعت الصوت؟ صوت الباب. بسم الله. Al ver un video como este, empiezo a pensar que es hora de que los guardias de seguridad en México aumenten sus salarios. No lo sé, tal vez sea algún mal estudiante que vino a corregir un examen de matemáticas, o tal vez sea uno de los amigos de Amir que nunca lo admite. El hecho es que Amir nunca apareció un día más en esa escuela. Por eso es mejor ir a la escuela como estudiante, para luego no tener que ir allí como guardia de seguridad. Pero ya que estaba contigo, muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Adiós.